Jacob, un granjero con dificultades económicas, sabía que contratar al misterioso veterano era arriesgado. Todo el pueblo se lo había advertido con susurros, miradas temerosas, pero algo en los ojos cansados del hombre le decía a Jacob que merecía una oportunidad. A la mañana siguiente, justo cuando el sol acariciaba los campos dorados, un rugido ensordecedor sacudió la tierra. Camionetas negras con vidrios polarizados, hombres armados de traje, irrumpieron en su propiedad como en una operación militar. El corazón de Jacob latía con fuerza. ¿Qué había hecho? ¿Quién era ese veterano y qué le deparaba el futuro? Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. Jacob se secó el sudor de la frente mientras se apoyaba en la cerca de madera, observando al desconocido trabajar. El hombre se movía con silenciosa precisión, sus fuertes manos levantaban pacas de heno como si no pesaran nada. Se había presentado simplemente como Daniel, un veterano en busca de trabajo. El pueblo le había advertido a Jacob que no lo contratara. Los susurros seguían a Daniel a donde quiera que iba. Nadie sabía de dónde venía y a nadie le importaba, pero a Jacob no le importaba. Había visto la mirada en los ojos de Daniel, la misma expresión atormentada que su padre había tenido al regresar de la guerra. Un hombre que lo había dado todo merecía una segunda oportunidad. Daniel apenas hablaba. Trabajaba duro, nunca pedía nada extra. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y realizaba cada tarea sin dudarlo. Pero algo en él inquietaba a los demás. Los peones lo evitaban, la gente del pueblo guardaba silencio cuando pasaba, y el sheriff local se había acercado 2 veces preguntando casualmente por el nuevo trabajador. A Jacob le pareció extraño, pero no era de los que juzgaban a un hombre por rumores. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a asomar sobre los campos, Jacob salió a su porche, estirando su dolorida espalda. El aire era fresco, de ese que anunciaba el fin del verano. Dio un sorbo a su café, sintiendo una sensación de paz. Entonces oyó un sonido, un profundo retumbo, lejano pero cada vez más fuerte. La tierra tembló bajo sus botas. Se giró, esperando ver una tormenta acercándose. En cambio, una camioneta negra aceleraba por el camino de tierra, levantando nubes de polvo. Su pulso se aceleró. Algo andaba mal. El vehículo derrapó hasta detenerse justo afuera del granero. Las puertas se abrieron de golpe y hombres de negro salieron a borbotones, moviéndose con eficiencia entrenada. Estaban armados. A Jacob se le hizo un nudo en el estómago. No eran las autoridades locales. Había visto suficientes documentales militares como para reconocer a los agentes del gobierno cuando los veía. Daniel salió del granero con el rostro inexpresivo, no se inmutó al ver a los hombres, ni pareció sorprendido. Jacob dio un paso hacia él, pero antes de que pudiera hablar, uno de los hombres ladró: Daniel Reynolds, manos a la vista. A Jacob se le cortó la respiración. Nunca le había preguntado el apellido a Daniel Reynolds. Miró al veterano, pero Daniel permaneció impasible. Los hombres avanzaron formando un perímetro cerrado. Uno de ellos se giró hacia Jacob. Retrocede. Esto no te concierne. Jacob apretó los puños. Esta era su granja, su tierra, y el hombre al que buscaban no había hecho más que trabajar duro y mantenerse al margen. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Daniel y los hombres que se acercaban. Si esto no me concierne, dijo Jacob con voz firme, entonces ¿por qué irrumpen en mi tierra? El líder, un hombre alto de mirada fría, apenas le dedicó una mirada. No tienes ni idea de a quién has dejado entrar en tu casa. Jacob se giró hacia Daniel. El veterano sostuvo su mirada, algo indescifrable brilló en su expresión. Luego exhaló lentamente, levantando las manos. Los hombres avanzaron, pero justo antes de que lo alcanzaran, Daniel habló: has cometido un error. Jacob lo vio, y entonces, el breve destello de la vacilación en los ojos de los hombres le hizo saber que Daniel no era solo un veterano, era algo más,
algo peligroso. Jacob se había metido de lleno en medio de todo. El corazón de Jacob latía con fuerza mientras veía a los hombres armados rodear a Daniel. El veterano no opuso resistencia, mantuvo las manos en alto, el rostro sereno, pero Jacob podía sentir la tensión que emanaba de él. Los hombres se movían con precisión, con las armas listas, la mirada fija en Daniel, como si esperaran que se defendiera, pero él no lo hizo. Simplemente permaneció allí, en silencio, esperando. El instinto de Jacob le gritaba que algo andaba mal. Estos hombres no eran policías locales, no se identificaron, no mostraron ninguna identificación. Actuaban como si fueran los dueños del lugar, como si tuvieran la autoridad para llevarse a Daniel sin dar explicaciones. Eso no le parecía bien a Jacob. ¿Qué está pasando?, exigió Jacob, dando un paso al frente. No le importaba que estuvieran armados, esta era su tierra y no iba a permitir que lo intimidaran. El líder, un hombre alto con una expresión indescifrable, apenas le dedicó una mirada. «Hazte a un lado», le dijo Jacob. «No hasta que alguien me diga qué está pasando». El hombre exhaló bruscamente, claramente molesto, y asintió hacia Daniel. «Viene con nosotros, eso es todo». Jacob se giró hacia Daniel buscando respuestas, pero el rostro del veterano permaneció inexpresivo. El silencio se extendió entre ellos hasta que, finalmente, Daniel habló. «Te lo dije», dijo con voz baja pero firme. «Están cometiendo un error». La mandíbula del líder se tensó lo suficiente. «Llévenselo». Los hombres se abalanzaron, pero en un instante Daniel se movió. Sucedió tan rápido que Jacob apenas lo registró. En un momento los hombres armados lo estaban alcanzando y al siguiente estaban en el suelo, gimiendo de dolor. Daniel no había lanzado ni un solo golpe, sus movimientos eran precisos y calculados. Los había derribado sin despeinarse. Jacob dio un paso atrás involuntariamente. Sabía que Daniel era diferente, pero esto era algo completamente distinto. Los hombres restantes vacilaron, con las manos sobre sus armas. El rostro del líder se ensombreció. «Alto», ordenó a sus hombres, y luego a Daniel. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?». Daniel lo miró fijamente durante un largo rato. «Sé exactamente lo que estoy haciendo». La mente de Jacob daba vueltas. Había contratado a Daniel porque era un trabajador incansable, porque había visto algo en sus ojos que le decía que merecía una segunda oportunidad. Pero ahora comenzaba a preguntarse a quién había llevado realmente a su granja. El líder se ajustó la mirada. «No puedes huir de esto», dijo Reynolds. La mirada de Daniel se aguzó. «No voy a huir». La paciencia de Jacob se agotó, dijo, interponiéndose de nuevo. «Ya basta. Alguien tiene que hablar». El líder se giró hacia él con expresión severa. «Este hombre no es quien crees que es». Jacob apretó la mandíbula. «Entonces dime quién es». El líder dudó y finalmente dijo: «Trabajaba para nosotros». A Jacob se le hizo un nudo en el estómago. «¿Trabajar para ustedes?». La expresión de Daniel permaneció indescifrable. El líder continuó: «Operaciones clasificadas, misiones extraoficiales, cosas que nunca llegaron a ningún informe oficial». Hizo una pausa, clavando la mirada en Daniel hasta que desapareció. Jacob miró a Daniel buscando alguna señal de que el líder estuviera mintiendo, pero el rostro del veterano no revelaba nada. Daniel exhaló lentamente. «Te lo dije», repitió. «Estás cometiendo un error». El pulso de Jacob retumbaba en sus oídos. No tenía ni idea de en qué se había metido. Jacob apenas podía procesar lo que acababa de oír: operaciones clasificadas, misiones extraoficiales. La calma e inquebrantable presencia de Daniel dejaban claro que no se trataba de un malentendido. Estos hombres habían venido a por él porque sabían exactamente quién era, pero Jacob no. La comprensión le heló la sangre. El líder dio un paso al frente. Sus hombres, aún recuperándose del rápido derribo de Daniel, parecían vacilantes,
como si no supieran si atacar de nuevo. La tensión en el aire era palpable, oprimiendo a todos. No deberías haber venido, dijo Daniel con voz inquietantemente firme. El líder entrecerró los ojos. Sabes que podríamos haber hecho esto de otra manera. La mandíbula de Daniel se tensó, pero no respondió. La paciencia de Jacob se agotaba. Alguien tiene que explicar qué está pasando, dijo con voz firme. No me importa quién creas que es, ahora trabaja para mí. Esta es mi tierra, no puedes irrumpir aquí y empezar a dar órdenes. El líder dirigió la mirada a Jacob, su expresión era indescifrable. Si no entiendes con qué te enfrentas, explícalo. Jacob replicó. Un músculo de la mandíbula del líder se contrajo. Miró a Daniel y luego a Jacob. ¿Sabes por qué se escondía aquí? Jacob frunció el ceño. No se escondía, estaba trabajando. El líder exhaló lentamente. Eso es lo que quería que pensaras. Jacob se giró hacia Daniel, examinándolo. ¿Es cierto? El silencio de Daniel fue elocuente. El líder continuó. Reynolds era uno de los mejores. Lo enviaban a misiones secretas y un día desapareció sin dejar rastro ni explicación. Se alejó de todo. Uno no se aleja así como así de algo así. Jacob apretó los puños. Quizás tenía un motivo. El líder negó con la cabeza. ¿Crees que es solo un veterano buscando trabajo? Tiene más entrenamiento que un escuadrón entero de fuerzas especiales. La pregunta que deberías hacerte es ¿por qué vino aquí? El pulso de Jacob se aceleró. Se volvió hacia Daniel. Dime la verdad. Daniel exhaló. No me escondía, dijo finalmente. Intentaba dejarlo todo atrás. El líder se burló. ¿De verdad crees que puedes irte así como así? Los ojos de Daniel se oscurecieron. No pensé que vendrías a buscarme. Jacob sintió como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Había confiado en Daniel, le había dado un trabajo y ahora se daba cuenta de que había estado viviendo con un hombre con secretos más profundos de lo que jamás hubiera imaginado. El líder dio otro paso al frente. Reynolds, ¿sabes cómo funciona esto? ¿Vienes con nosotros o te obligamos? Los músculos de Daniel se tensaron, pero permaneció inmóvil. No voy a ninguna parte. Jacob sabía que si las cosas se complicaban, su granja, convertirse en un campo de batalla, no podía permitir que eso sucediera. Espera, dijo rápidamente, interponiéndose de nuevo entre ellos. Tiene que haber otra manera. El líder no parecía convencido. Nos pertenece. Jacob apretó la mandíbula. Ya no más. Daniel miró a Jacob durante un largo rato. Había algo en sus ojos, algo que Jacob no había visto antes. Respeto. El líder exhaló bruscamente, claramente frustrado. Miró a sus hombres y luego a Daniel. Lo estás haciendo más difícil de lo necesario. Daniel no se inmutó. Ese es el punto. Durante un largo rato, nadie se movió. Luego, lentamente, el líder bajó su arma. Esto no ha terminado, dijo. Volveremos. Y así, los hombres se retiraron, desapareciendo en sus todoterrenos negros. El pecho de Jacob se agitó al verlos marcharse. Se volvió hacia Daniel, con el corazón aún acelerado. Necesitas contármelo todo, dijo. Daniel asintió. Es hora. Jacob se sentó frente a Daniel en la mesa de madera de la cocina. El peso de todo lo que acababa de suceder lo oprimía como una nube de tormenta. El sonido de los todoterrenos negros desvaneciéndose en la distancia no le había traído alivio. Al contrario, había dejado un silencio inquietante, un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Daniel se sentó con las manos entrelazadas. Su expresión, ilegible, pero Jacob ya estaba harto de secretos. Tienes que decirme la verdad, dijo Jacob con voz firme. Basta de medias respuestas, basta de evasivas. ¿Quién eres realmente? Daniel exhaló lentamente. Mi verdadero nombre no es Reynolds, admitió. Es Daniel Cross. Jacob frunció el ceño.
Ese nombre no le decía nada, pero la forma en que Daniel lo pronunció, como una confesión, dejó claro que debía. Me reclutaron nada más salir del entrenamiento, continuó Daniel. No para el servicio regular, sino para algo más profundo. Operaciones encubiertas, misiones clandestinas, el tipo de trabajo que no existe oficialmente. Durante años hice cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar, cosas que me dijeron que eran por el bien común. Jacob escuchó, con el pulso estable pero la mente acelerada. Y entonces, una misión lo cambió todo, dijo Daniel, apretando la mandíbula. Se suponía que era simple: entrar, recuperar un objetivo, salir. Pero la información era errónea. La gente que buscábamos no eran terroristas, eran civiles, familias, exclamó. En ese momento supe que no podía seguir haciéndolo. Jacob tragó saliva con dificultad. Así que te fuiste. Daniel soltó una risa hueca. Nadie se va así como así. Estaba marcado. Sabía que vendrían a por mí, así que desaparecí, cambié mi nombre, seguí moviéndome hasta que terminé aquí. Jacob se recostó en su silla, con la mente dando vueltas. Había contratado a Daniel porque necesitaba ayuda en la granja, pero ahora se daba cuenta de que Daniel también buscaba algo, un lugar al que pertenecer, un lugar donde desaparecer. Deberías habérmelo dicho, dijo Jacob. ¿Me habrías creído?, preguntó Daniel. Jacob no pudo responder, no estaba seguro. Un ruido repentino afuera los hizo detenerse. Un leve retumbo. No eran las camionetas esta vez, era algo más grande. Jacob se puso de pie primero, con el corazón latiéndole con fuerza mientras caminaba hacia la ventana. Se le cortó la respiración. Un vehículo de transporte militar avanzaba por el camino de tierra. No solo uno, sino 3 soldados con equipo completo iban dentro. Sus rostros eran indescifrables. Han vuelto, murmuró Jacob. Daniel se paró a su lado, su expresión era indescifrable, pero había algo en sus ojos. Ahora, resolución, dijo Daniel. Sabía que volverían, dijo Daniel. Pero esta vez no voy a huir. El pulso de Jacob se aceleró cuando los vehículos militares se detuvieron al borde de su propiedad. El aire se sentía denso, cargado de tensión, mientras el polvo del camino de tierra se arremolinaba alrededor de los enormes neumáticos. Los soldados salieron, sus movimientos eran precisos, disciplinados. No eran hombres comunes. Sus uniformes no llevaban insignias ni etiquetas con nombres. Sus rostros eran indescifrables, endurecidos por lo que la misión les hubiera deparado. Aquí están. Saludó Daniel X lentamente. Su postura era tensa, pero no tenía miedo. Había estado esperando esto. Había pasado años preparándose para el momento en que su pasado finalmente lo alcanzaría. Jacob lo miró de reojo, su mente acelerada por lo poco que entendía de la situación. Había contratado a Daniel como granjero, pero ahora, de pie a su lado, Jacob se dio cuenta de que estaba viendo a un hombre que alguna vez había sido soldado, un fantasma de la guerra que huía de las sombras y que ahora había llegado a su puerta. Un hombre de traje negro salió de una de las camionetas. Su expresión era tranquila, pero indescifrable. Dio un paso al frente, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en Daniel. Daniel Cross, dijo el hombre con voz suave. Incluso a ti te ha costado encontrar. Daniel no se movió. Deberías haber dejado de buscar. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Sabes que eso nunca fue una opción. Jacob sintió un escalofrío de sudor recorrerle la espalda. Su tierra, su hogar, su mundo entero era ahora el centro de algo que no comprendía, pero sabía una cosa. No se quedaría de brazos cruzados mientras hombres de traje negro y soldados sin nombre intentaban llevarse a Daniel. Los dedos de Daniel se cerraron en puños a sus costados. Ya tienes lo que viniste a buscar. Deja ir al granjero. Eso no tiene nada que ver con esto. El hombre del traje esbozó una leve sonrisa, casi divertida. Ahí es donde te equivocas.
Has pasado suficiente tiempo aquí para saber que nada es tan simple. Jacob sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estos hombres no estaban allí para negociar. Daniel dio un paso al frente. Si voy contigo, déjalo solo en esta tierra. Sin represalias, sin cabos sueltos. La mirada del hombre se dirigió fugazmente a Jacob y luego volvió a Daniel. Depende. Jacob no lo creyó. Se interpuso entre Daniel y el hombre del traje, enderezó los hombros. Esta es mi tierra, dijo con firmeza. Aquí no decides lo que pasa. Los soldados se tensaron y sus manos se dirigieron a las armas. El aire se sentía eléctrico. Entonces, para sorpresa de Jacob, el hombre del traje sonrió. No era una sonrisa agradable, sino una sonrisa cómplice. Ni siquiera te das cuenta de en qué te has metido, dijo el hombre en voz baja. Pero lo harás. Se giró bruscamente, haciendo un gesto a los soldados. En segundos, estaban regresando a sus vehículos. Daniel y Jacob se quedaron paralizados mientras los motores rugían de nuevo. Los todoterrenos y camiones de transporte arrancaron, levantando polvo mientras aceleraban por el camino de tierra, dejando tras de sí solo huellas de neumáticos y un silencio inquietante. Los puños de Jacob. ¿Qué acababa de pasar? Daniel exhaló una advertencia. Jacob se giró hacia él, con la mente aún aturdida. ¿Y ahora qué? Daniel miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Ahora nos preparamos. Jacob aún podía oír el rugido de los todoterrenos a lo lejos, pero el silencio que dejaban tras de sí era mucho más fuerte. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba hacia Daniel, buscando respuestas en su rostro. El hombre seguía mirando al horizonte, su expresión era indescifrable, pero había algo en su postura, algo que le decía a Jacob que esto estaba lejos de haber terminado. ¿Qué quieres decir con que nos preparemos? La voz de Jacob era firme, pero su mente daba vueltas. Daniel finalmente lo miró. Volverán. Jacob tragó saliva con dificultad. Y cuando lo hagan, Daniel echó un vistazo a la granja. Sus ojos penetrantes escudriñaban cada poste de la cerca, cada refugio. Nos aseguraremos de que no se lleven lo que vinieron a buscar. Jacob frunció el ceño. ¿Qué es? Daniel dudó y finalmente habló. ¿Yo? Jacob exhaló bruscamente, con la emoción a flor de piel. Tienes que darme más información que eso. ¿Quiénes son? ¿Por qué te persiguen? Te di un trabajo, Daniel. Confié en ti, pero no me quedaré de brazos cruzados cuando hombres armados aparezcan de nuevo en mi propiedad. La mandíbula de Daniel se tensó. Yo. Parte de algo, una unidad que oficialmente no existía. Nos enviaron a lugares de los que nadie hablaba, lugares donde se libraban guerras en las sombras. Y entonces, un día, recibimos una orden que ninguno de nosotros pudo cumplir. Hizo una pausa, bajando la voz. Así que desaparecimos. Jacob se pasó una mano por el pelo. ¿Y te han estado buscando desde entonces? Daniel asintió. La mayor parte de mi equipo se ha ido. He estado huyendo durante años, manteniéndome fuera del radar. Se suponía que este era un lugar tranquilo, una última parada, pero me quedé demasiado tiempo. Jacob asimiló el peso de la situación. Pensaba que solo estaba contratando a un hombre con mala suerte, en cambio, había acogido a alguien que el mundo no debía encontrar. Un lejano estruendo hizo que ambos hombres se giraran. El horizonte se oscurecía, pero no era la puesta de sol lo que le heló la sangre a Jacob. Faros. Más de ellos esta vez. No están esperando. Daniel murmuró, con la mirada fija en los vehículos que se acercaban. Van a actuar. Jacob sintió que su pulso se disparaba. Entonces, ¿qué hacemos? Daniel se giró hacia él, con una expresión indescifrable. Mantenemos nuestra posición. La respiración de Jacob se aceleró. Su granja no era un campo de batalla, su vida se había construido sobre la tierra y el sudor, no sobre la guerra, pero él sabía en ese momento, ya no había escapatoria.
Los vehículos estaban más cerca. Jacob podía verlos a través del polvo, una mezcla de camionetas negras y camiones blindados que se movían como una tormenta. Daniel exhaló. Entra, agarra lo que puedas usar. Esto está sucediendo. Jacob dudó solo un segundo antes de correr hacia la casa. Le temblaban las manos mientras sacaba su rifle del armario. Nunca lo había disparado contra nada más peligroso que un coyote, pero esa noche eso podría cambiar. Afuera, Daniel se había dirigido al granero, buscando refugio y puntos estratégicos. Estaba tranquilo, como un hombre que ya había pasado por esto. Los vehículos se detuvieron. Las puertas se abrieron. Las sombras se movieron. Jacob apretó el rifle con más fuerza. Su granja, su hogar, todo estaba en juego ahora, y no había vuelta atrás.